Hace tiempo que no veo una película tan sofisticada del cine argentino contemporáneo, una película extraña. A veces en el vocabulario cinematográfico de los críticos se dice un ovni, y en algún sentido esta película lo es. Pero a la vez es una película muy amable y no es críptica, que podría ser en algún sentido la primera recepción si uno está desatento frente a esta película, que tiene momentos de una interesantísima manera de producir la emoción que puede eventualmente salir del cine y en este caso vinculada a la literatura. Me refiero a Cornelia frente al espejo, tercer película de Daniel Rosenfeld, que está aquí a mi lado. La primera pregunta que te quiero hacer es un modo de apropiación de un texto de Silvino Campo muy particular. Has elegido, entre otras cosas, trabajar textualmente, o sea, los actores pronuncian las palabras que están escritas en este cuento. Sí, el cuento en que nos basamos está escrito en forma de diálogo, quiere decir que no hay ningún otro tipo de narración dentro de ese relato. Y justamente eso ya daba una piedra fundacional para decir, bueno, esta es una forma en la cual la propia belleza de la construcción nos está provocando algo. Digamos, no solamente tenía que ver con la historia que cuenta, la historia de Cornelia, sino también con la musicalidad propia de esos textos. Y en general, en cine, para hacer una adaptación de literatura al cine, hay un montón de reglas a seguir que tiene que ver con, bueno, modificar hasta los diálogos para llevarlos a la mínima expresión o convertir las palabras en imágenes. Y nosotros, sin embargo, queríamos, bueno, tener con nosotros eso que nos había cautivado en el primer momento. Hay algo respecto a las selecciones musicales, que son muy particulares. Has elegido un músico que está vinculado con el cine de Raúl Ruiz, y tiene algo de Ruiz por momento, al menos esa fue mi impresión, como un clima onírico. ¿A qué se debe la decisión de llamar a Raúl? Jorge es un músico increíble, es una bendición que haya compuesto la música para la película. Y él, bueno, Jorge no, él vio un premontaje de la película y la verdad que bueno, se enamoró perdidamente y la quiso hacer como fuera. Y es curioso porque él no conocía a Silvino Campo, ¿no? Pero me parece que tuvo una afinidad muy grande. Y en todo caso, la proximidad que puede haber con algo de ese mundo de Jorge y de Raúl también, me parece que tiene que ver con Silvino Campo y la literatura fantástica, ¿no? Sí. Y con algo de ese sentido del humor y la digresión, sobre todo, porque eso es algo importante, ¿no? Y en todo caso ahí puede haber una unión respecto a, bueno, a esto del conflicto central y a cómo Silvino Campo trabaja por juxtaposiciones, ¿no? No son los eventos, sí, en el sentido más clásico del relato, sino que tiene que ver con eso, ¿no? Como, bueno, como puede tener los formalistas, hasta los formalistas rusos o hasta la digresión propia de otro tipo de literatura. No es casual que a Silvino Campos le hubiera entusiasmado mucho Lewis Carroll y también la literatura árabe en Las Mil y una Noches, porque Cornelia también es un poco Sherezade, ¿no? En ese sentido, una mujer que busca que la maten, busca tomar un veneno, pero al mismo tiempo quiere que la salven, ¿no? La puerta de calle está cerrada. No hay nadie en la casa, estoy segura. Pero alguien movió el picaporte, juro que lo di. ¿Sabes lo que es un fantasma? Alguien que vive y no vive. ¿Sos un fantasma? Lo de Capisano en la película es del orden de lo extraordinario. Sí, pero ha trabajado en el guión también. Sí, Eugenia Capitano es una actriz impresionante, es como una joya escondida, y que bueno, fue ella quien primero vio el material, quien tuvo
leyó las primeras hojas de Cornelia frente al espejo y tuvo una impresión muy fuerte, una emoción de querer haber sido esa persona, en el sentido más clásico de la identificación. Y desde ese impulso es que empezamos a trabajar. Muy bien, vuelve a estar en la cartelera cordobesa. Es una película extraordinaria. Sugiero que no la dejen pasar, Cornelia frente al espejo. J'ai une dernière question quand même, il faut que vous y répondiez très très franchement, sinon c'est sans intérêt. Des mauvaises langues murmurent que vous avez été voir James Bond, c'est vrai? Oui, enfin, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est très important pour moi. Je suis allé voir James Bond parce que des nièces m'avaient demandé un soir de venir au cinéma et me demandaient de choisir ce que je voulais et dit James Bond. J'ai été émerveillé, mais émerveillé, parce qu'il y a une écriture cinématographique. C'est la seule chose qui m'intéresse pour le moment, puisque je ne la vois nulle part. J'ai trouvé ça magnifique, et si j'avais pu y retourner, si j'avais pu le voir 2 fois de suite et y retourner le lendemain, je serais retourné. Lo que estamos viendo es una entrevista que se le hace en su momento al genial Robert Bresson a propósito de su estreno de la última película de Bresson, que fue El Dinero. Era 1983 y en aquel entonces James Bond no era Daniel Craig sino Roger Moore. Ha habido muchos Bonds, lo cierto es que Bond sigue existiendo y aparentemente tenemos un personaje infinito y eterno para el cine de todos los tiempos. Está bien que se vean las películas de Bond, está muy bien que tanta gente acuda a verlas, pero a veces la pregunta es qué tipo de recepción tienen estas películas y qué tipo de recepción tienen otras películas, algunas que prácticamente no va nadie. Por ejemplo, el día de su estreno, Frank Winnie, había 2 personas a las 8:30 de la noche, lo cual implica en tratar de entender la recepción del cine, el equilibrio o el no equilibrio que hay entre los famosos tanques, y aquí de un agente británico, versus a películas que son más chicas y que de pronto no pueden convivir o no tienen lugar para existir. Y desde ese lugar la pregunta no deja de ser importante, que es la relación entre ideología y cine. Por momentos hay una suerte de suspensión estética y lúdica de la ideología, pero quizás cada tanto hay que reconocer y recuperar que toda película es también un objeto ideológico y que la actitud prácticamente pasiva de ver estos tanques como si nada no debería dejarnos al menos quietos y sin inquietudes. En fin, son cuestiones que permiten pensar el amor al cine y que, como Bresson, a mí también me gustan las películas de Bond y a nosotros aquí en el cinematógrafo también. Pero cada tanto pensar sobre esto no viene mal. Nos vemos la semana que viene con licencia para ver otro cine en el cinematógrafo. Es difícil hablar de una película, decir si está buena o no, si está bien o no una película de James Bond. En este caso la dirige Sam Mendes. Vamos a tratar una de las grandes películas argentinas del año, Crónica Freno, y empieza a... Este jueves en el cinematógrafo nos dedicamos a... Vamos de vuelta. y los tres ahí en la hilera. ¿Va?